Mira, a 5 minutos ya me marcó fractal. A 5 minutos. A minutos, obviamente, ya tengo también dos confirmaciones. Aquí me está apareciendo, posiblemente me vaya a aparecer la flechita esta que me indica que de esta técnica que posiblemente vaya a subir. Aquí también me apareció el boa zigzag. O sea, ya boa zigzag y el otro indicador también me está marcando, pero a 15 todavía no. El indicador ruso. Sí, sí, yo creo que sí, pero hasta que 15 minutos no me marque fractalidad, que diga, pero, o sea, que baje más, que debería bajar más a 15 minutos. Si me baja más a 15 minutos, me marca fractalidad, obvio que se mueve para arriba. Claro, Wilson. Yo por lo menos, yo voy a entrar al alza al B10. Estoy esperando el STIP también, porque en el STIP, si se da la entrada, como lo estoy diciendo, ya no va a ser una 15, yo creo que va a ser más, porque nos está dando un retroceso fuerte. Pero voy a compartir, Wilson. ¿A cuál? Abajo, más abajito. Wilson, ¿dejó de compartir pantalla? Sí, para que usted comparte. Ah, ok, está bien. Bien, es que, bueno, yo estoy dándole la admisión a los que están en el grupo de Wall Street Logan para que puedan ver el análisis. El asunto es que, a ver si se animan a hacer análisis, porque esto es parte de... ven la pantalla, es que quería que compartieras para dar la admisión a los muchachos, pero no importa. Ahí se ve, MT5 se ve ahí. Sí, sí, sí. Bien, ahí... Sí. Estamos viendo el B10. Este es el B10. En 15 minutos, que es lo que dice Wilson, mi zona por lo menos de interés está marcada acá en el 6770. Yo voy a esperar esa zona para entrar al alza. ¿Por qué voy a esperar esta zona? Porque es probable, claro, tengo que esperar después la confirmación en M1 acá. Esta es mi zona, pero mi confirmación va a estar en M1, ¿va? La estructura fractal. Es decir, aquí tenemos el último fractal bajista, lo tenemos acá. No nos está marcando. Yo voy a compartir a los muchachos que están ahorita presentes en este análisis, le voy a compartir esta plantilla. Y le voy a compartir un indicador ruso que Wilson facilitó, que ayuda también, que es este que está acá. Yo después le explicaré. O sea, lo que hace es ayudar en la fractalidad. Lo que hace es identificar. Dígame, Wilson. El Steve, Juan Carlos. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Steve? Sí. Nada, yo lo tengo ahí, no está haciendo nada. Está llegando en la zona que estábamos sí, esta es la zona perforada, que es la zona donde... Bueno, el Steve ya me marcó fractalidad. Fractalidad. Ahora lo que hay que esperar confirmación. Si nos da la entrada al Steve, la entrada va a ser buena en el Steve, muchachos. O sea, cuando digo buena, le estoy diciendo que va a ir a la zona que le había marcado a principio de la mañana, donde la entrada ya sería, no sé, una 20 aproximadamente. Lo que pasa es que el Steve por cada pip es 0.1 dólar. Entonces, todavía no hay confirmación, Wilson. ¿Qué pasó con el 1, con el 10-1S? Aquí está mi... Claro, por eso va a Misa Limit. Yo le dije que iba a ir a Misa Limit, pero no entramos a... ¿Cómo es? No pudimos entrar al alza. Mire, la zona que podíamos entrar al alza era esta y estábamos esperando rompimiento a la baja. Se fue. Listo, ganó el que ganó. Pero que le vaya bien si se fue. Vámonos con el B10 Wilson. Ya me marcó. Mire, ya se sobrepuso su indicador y ya el boa zigzag me marcó. Cuando se sobreponen así, hay confirmación del indicador ruso con el boa zigzag. Entonces, yo voy a esperar rompimiento que me dé la entrada Wilson en M1 con confirmación de zigzag profundo. Espero al retroceso y entro al alza en el B10. Pero yo esperaría la confirmación a 15, ¿no? Porque yo no tengo fractal a 15 todavía. Ya me lo marcó a la baja, pero necesito que me lo confirme. Claro. Wilson, si eso se da en un minuto y le explico más o menos lo que va a ocurrir, va a llegar hasta este punto
va a llegar hasta este punto, que es donde está marcada realmente la entrada. Y en un minuto va a romper. O sea, en un minuto se va a dar que va a romper. O sea, se va a venir más o menos hasta este punto. Va a llegar. Cuando ya llega hasta este punto, es probable que él me vaya a dar un retroceso. Cuando me dé el retroceso es donde yo voy a entrar. O sea, cuando me dé este retroceso acá. Y cuando este retroceso se dé, que va a coincidir en M1, yo ahorita lo explico, me va a marcar la fractalidad. ¿Por qué? Porque me va a dejar uno más bajo y acá sí, haría mi entrada acá para ir. Ahí por la zona alta. Para ir a la zona alta, que es esta zona de interés que está acá, en M15. Entonces, yo creo que eso es lo que vaya a ocurrir, por lo menos es mi especulación. No sé, bueno, claro, hay que esperar las confirmaciones que hay en las fractalidades de temporalidades menores y en M15. Pero esta fractalidad se la va a marcar en M15 cuando vaya y rompa. Después haga el retroceso y ahí es donde vamos a entrar. Como está acá. Tengo ganas de irme con el Steve. ¿Ya? No, espere confirmación, Wilson. Ya me está pasando altos, me está pasando altos. Pero Wilson, todavía no tengo ni puntico, no tengo nada. O sea, no, sí, hay que esperar confirmación, Wilson. Yo sé que, pero hay que ser paciente con esto. Yo sé que usted... Sí, yo no digo que no, que puede llegar al 92.21, 92. Juan, el 75 no ese confirmó compra. A ver. Uy, carajo, a 15 la marcó, a 4 minutos también la marcó. Compra. Pero me está hablando de cuál, Wilson. El 75.1 es el que se Calderón. Bueno, ya en un minuto hay compra. Acá marcó el fractal. Hay zonas de interés arriba. En M5. Esperar el retroceso. No, sí, ya listo. Yo creo que esto va. Voy a esperar el retroceso en M1. Sí, yo también. Ya me confirmó por el ruso. Ya me confirmó que va a ir en venta. Bueno. Entonces, apenas Vamos a compartir el indicador ruso ese, Wilson. ¿Me da permiso? Con los muchachos. Ay, hombre, cuenta que todos damos gratis allá. Ah, bueno. Debería colocarle una condición, que se pongan pilas. Si no, mire, si no, ¿cómo es? No analizan, imagínense, se pierden todas las entradas que tenemos nosotros. Mire lo que hacemos nosotros acá en WhatsApp. Somos 4 personas analizando todo el mercado. Hay unas cosas que yo no sé por qué no se animan, hermano. Y eso pues, todos los días. Adentro, ¿no? Adentro, ¿no? Pues uno también se riega. Mira, aquí está Josué, bienvenido, está Sara, Esteban, Leonardo. Por ahí está metida. Sí, claro, por eso. Entonces, o sea, tenemos todos ellos que pueden hacerlo. Miren, muchachos, se va a venir el retroceso en M1. Uy, estuvo buena esa, Calderón, la pilló bien. Se va a venir el retroceso en M1 y se nos va a marcar la entrada, muchachos. Y le dije de Steve. Ay, ¿qué pasó? Yo no estoy en el Steve todavía, estoy en el 75.9. Ahorita no vamos para el Steve. No ha marcado nada. El Steve ya marcó un puntico, pero solo puntico. Bueno, entradas en el 75.9, muchachos. Vamos a confirmar ahorita. Yo voy a entrar en el 12.714. 12.700 está más abajito. 12.715. Voy a 14 más abajo, porque me va a coincidir con Wall Street. Por eso la estoy marcando allí. ¿Ok? Me coincide con Wall Street. Falta poco. Están 12.721. Falta poco, ¿no? Llevo hasta el 16. Pero yo voy a hacer una entrada allí. Mi stop loss va a estar ajustado. Que este mercado no consume nada. Yo digo que es un mercado barato. Pero sí, mi stop loss va a estar ajustadito al 12.700. Que ahí no va a consumir ni medio dólar. ¿Ah? En el 75 de ese no es el ruso que punto de entrada. Sí, voy a esperar el ruso. Claro, la confirmación. Ahí coincide con Wall Street.
¿Ah? 12,714. Sí. No, tiene que bajar Ah, más. tenemos que esperar la confirmación. Ya llegó al punto donde yo creo que puede empezar. Ya cuando me marque el retroceso y marca el ruso, como dice Wilson, entonces entramos. Mientras tanto voy a ir para este. No, Uy, ya sé, pues, yo le dije que entrara. puta. El step. Pero vamos a entrar a Está retroceso en el subiendo, sí. speed, Wilson. Mire, él va a llegar acá. Va a llegar acá. Póngale que llegue acá. Él va a retroceder. El mercado es así, Wilson. Si perdemos, bueno, No, no, perfecto. sí, sí, pero mira que a Y, 15 y va a minutos no. coincidir más o menos este punto. Confirmación. Míralo aquí, es que no hay, aquí no hay bajista. A 15 minutos no hay bajista. Ya, fíjense que sí vieron, ¿no? Donde hubo reacción. Hubo reacción con Wall Street y con Cama, coincidieron. Si supera este fractal, me va a marcar un fractal acá. Y yo me monto. Ah, pero por fractal, pero por zigzag. Ah, vamos a seguir dando la entrada a los muchachos. A ver, no hay más nadie. Se va al alza. Solo espero que, Eso se va a ir al alza, Juan. por eso, solo espero que rompa el fractal. Es el 75, Pero ¿no? uno, Wilson y Juan y Gloria y todos los que estén, nosotros no somos brujos, pero sabemos dónde va a haber reacción. O sea, sabemos, acá el mercado estaba acá marcamos y hubo reacción inmediatamente. Si rompe esta fractalidad, se cumple lo que decimos y entramos. Del resto no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque entonces sí va a bajar, pero donde hubo reacción, hubo reacción. Y eso fue Wall Street. O sea, en Wall Street hubo reacción. La plantilla, por supuesto. Yo porque ya la tengo y estoy trabajando también desde mi celular. Pero ya sabía que acá estaba Wall Street. Esa fuerza. ¿Y qué pasó con el 10? Mire, va a llegar a la zona, Wilson. Si llega. En el 15 va a llegar, va a ver. Y en el step, vamos a ver si se cumple. Tenemos que esperar obligado al retroceso. Que en M5 sería ya, a ver, ¿cómo será en M5? Un rompimiento y al retroceso. Eso es lo que va a ocurrir. Va a romper. Va a romper. Falta poco. Y estuvo, pero hace, a ver, 2 pips de romper. Calderón, ¿qué piensas del 1S10? Empiezan a veces, no, pues todavía no me está mostrando nada. O sea, para como yo lo estoy mirando, no me está mostrando nada. Si no, que todavía está por romperlo bien. Necesito que rompa la fractalidad. Está, Este es el ruso. Este es el chao. que es el que nos está marcando, el que me dio Wilson. Ese marcó ya fractalidad. Pero necesito que rompa la fractalidad. Si no, no me puedo ir al alza allí. ¿Se viene retroceso acá? A mitad de camino, Wilson. Posiblemente que haya encontrarse con la cama y a la vez de que va a llegar a un punto alto, ¿no? O sea, una fractalidad alta, posiblemente vaya a regresar. Pero pues sí, cogió buen impulso ahí en el canal. Sí. Así es el Steve. Nosotros le digo que ayer le saqué como $80. Ah, sí, vos pasaste. Ese no lo. Ahí ya llegó al punto de fractalidad alcista, Mire. mira, en la anterior. ¿Me está hablando de cuál? El del Steve que estaban mostrando. Ok. Sí, este es un punto ya donde Mira que ya en su vida anterior hizo divinación. fíjese que ya el ruso coincidió con Boasic. Un buen zigzag. Ya Fusion me marcó entrada al alza. Esperemos retroceso. Retroceso, apenas pegue ahí trampolín para arriba. Sí, esperemos retroceso. Ah, El vaya. 25 no es de nada que baja. No, yo necesito que primero rompa para que después me dé la...
O sí, que me marque la fractalidad acá. O sea, que necesito que me Sí, marque porque arriba ya le fractalidad. marcó. Sí, Arriba le arriba. marcó. Pero es que él la va a marcar cuando rompa esta fractalidad, Wilson. ¿Qué pasó con el 1.10? Ah, digo, con el No, nada, B10. nada El más. B10 todavía no ha Todavía no ha marcado. llegado. Y acá el de un segundo todavía. Toca esperar. Es mejor hacer una entrada segura que una indecisa. Seguimos Pero esperando. sí va a haber, sí, muy probablemente, yo diría que muy probablemente en una vela de 15, muy pronto, el 10 va a marcar entrada. El Steve va a empezar con su retroceso, que también muy probablemente también vaya a dar entrada apenas marque fractal con ruso y los confirme zigzag. Y el 75 no ese, pues ahí ya marcó. Pues se lateralizó, se consolidó ahí donde está. Mire esta zona, ¿no? Que es donde yo tengo mi salida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en este caso. Y los mayores fueron 3 retesteos. Pero es acá donde tengo estas. No, yo lo tengo más arriba que. El punto de interés, después de que pasas a ruptura, Ah, sí. Es donde tengo yo, que es esta. Esta lo va a romper, esta zona. Al alza. El step. A ver quién. Si alguno de los muchachos tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora que aquí hay un panel de buenos traders acá para que le puedan responder todo. Está Wilson, está Juan y está Gloria. Mire, llegó a la zona. sí. Es acá. Sí, 75 marcando, y ahí marcando por medio del ruso está marcando alcista. Mire, marcó el ruso acá y el Boa Six. Y el 75, joder, puta. Se fue. No demora el 75S cambiar. ¿Qué? ¿Alza o baja? El 75, no ese, a la alza. Al alza. Ya está formando el fractal. Sí, en lo que me interesaba era el fractal. Y ahorita lo debe estar marcando el ruso primeramente. Sí, primeramente el ruso. Y después lo confirma el Boa Six y se rompe y adiós. Juan, estoy marcando ruso y zigzag. Confirmación de que fue un fractal bajista. Sí, acá está. Ruso y zigzag a zigzag. Hay confirmación. Acá estamos. ¿Y a qué me interesa? Si ya tenemos un punto acá, ruso, un punto acá, ruso, un Boa Six acá, un Boa Six acá, ya tenemos una fractalidad. ¿Qué me interesa? Que ya la fractalidad me lo marque el ruso acá, o sea, en esta zona, y me rompa. O sea, cuando rompa y me marque que no hubo un bajo más bajo, sino un bajo más alto, entonces ya esto se va. Coincide mucho con la estrategia Fusion, porque la estrategia Fusion debería estar coincidiendo con el Kama. Ya debería estar coincidiendo con el Kama. Y debería venir. Y si rompe esto, me va a marcar acá un fractal alcista. Y se va el stick. Y vámonos, y nos vamos con él, por supuesto. El 75 no hay nada que hacer. Bueno, Wilson, ya se dieron las condiciones. Para él, 75 no es. 75 en ese, sí. Ya está todo listo. Solo falta que despegue. Pero ¿Le entraste, Juan? No, no le he entrado todavía. Yo no he entrado todavía. No me he dado confirmación. Es que estoy... sí, claro. Estoy emocionado es con el a ver si se da. No, Wilson ya, pues para mí. No, porque no me ha marcado fractal. Ya marcó un fractal bajista. No ha confirmado el fractal alcista. No, bueno, pues sí, ya espera. por eso. Me está, y el... Ajá, ¿y acá qué pasó? El 10 no es, no, pues que nos quedamos ahí. Nos quedamos todavía ahí, a ver qué hay en H1. Que siga el rango. Eso es un rango largo. Mire, quedan muchas horas. Hay que esperar que rompa ese rango. Y yo espero que lo rompa a la baja. Yo espero que la rompa a la baja. Aquí está mi entrada.
Yo espero que lo rompa a la baja, que llegue a este punto y se vaya. Por lo menos lo que yo espero. Bueno, se acercó. Miren lo que marqué. Se acercó a la zona. Está lo dejé muy arriba. Lo que marqué. Bueno, aquí puede haber entonces, estamos en la zona ya del STIP. Si rompe, ¿cómo es? Si baja más esta zona, adiós al análisis. Si baja más esta zona. Si se mantiene en esta zona, entradas al alza al STIP. Bueno, listo, yo no... los muchachos que están, voy a dejarle de compartir a los muchachos de Wall Street porque me hicieron preguntas. No sé si... Buenos días. Buenos días, Leonardo. Leonardo, sí. Buenos días, Leonardo. Bien, hermano. Una preguntita. Es que en el broker no me aparece el 75.1S, sino solamente el 75 index. Tienes que agregarlo por acá, mire. ¿Sí? Y agregarlo. Si no, o sea, si no le aparece allí, tiene que agregar entonces el mercado. Agregar el mercado por los índices de volatilidad. También lo puede hacer por herramienta. No, gráficos. No, yo creo que... Yo le doy control U. Bueno, Y con ahí me control sale el U. mercado. Ahí están los mercados, tiene que agregarlo. Irlo agregando los mercados que le interesa. Por lo menos yo tengo acá los que a mí me interesan. No tengo por lo menos ahorita los June Bueno, ni atento nada con de el eso, porque yo no 75. estoy operando con June ahorita. Bueno, atento con el 75. Uno de esos. Gracias, muy amable. Mire. Esta es la zona débil, que debería romperla. Los muchachos, no sé si tienen preguntas, aprovechen. Confirmó el zigzag que va para abajo, pero no hay fractalidad alcista. Sí, no hay fractalidad alcista todavía. Pero es que solamente la hay cuando rompa la zona, Wilson. ¿Y el stick qué? Mire, el stick reacción. El SI está reaccionándose. Yo creo que voy a aperturar una al stick, solo espero la confirmación allí del indicador ruso para irme al alza en el stick. Pero coincide con Wall Street. Me voy al alza con el stick. Sabes que me está dando una desconfianza, Juan. Me está dando una desconfianza con el stick por lo que está en bajista, confirmó con su fondo y esta corrección que hizo de un bajo más bajo. Juan confirmó el 75 no S. Listo. Salió. Ya, el 75 no es. ¿Cuánto es que es ese lotaje de ti? Bueno, vamos con el 75 una vez, muchachos, entrada al alza, listo. ¿Cuánto es el lotaje, Juan? ¿Mínimo? Mínimo. 0.05. Uy. 0.0. 0.0. También en WhatsApp. 0.05. 0.0. 2 ceros y un 5. Sí, 2 0 y un 5. Me repite nuevamente, perdón, control S, ¿fue que me dio? Control U. Control U, para que te salga un tablero y ahí salen todos los mercados. Listo, ya aparece el 75S. Sí, dale doble clic, que te quede en amarillito. Ok. Y ya cierras y ya te aparece en la barra de mercados. Bien. Bueno, muchachos, ya hicimos dos. Yo voy a hacer la entrada al Steve. Ya la entrada está marcada para el 75 no es. Voy a dejar de compartirle con los muchachos que están en Wall Street Logan, en el grupo de chat. Entonces, anímense a hacer este tipo de análisis y puedan estar en el grupo de WhatsApp para que podamos hacer los análisis de las entradas en vivo y en conjunto. Claro, Jaime, colócale el stop loss mínimo.